Bom, ahí está, estamos como de costumbre, nuestro discipulado todos los martes, nuestro discipulado del libro de Mateo. Como base estamos usando el comentario, volumen tomo 6 del el comentario de Beacon, Mateo, Marcos y Lucas. Estamos en el Mateo del comentario de Beacon y vamos a entrar directamente hoy sí, entramos al Sermón del Monte, que es, creo que es la letra A, ¿verdad, Pastor Helio? La letra A. Estamos en la letra B, Oh, estamos en la letra B. Ok, ok. naturaleza de los discípulos. Sí, Si quieres, si puedes, Helio, hazte una sinopsis de la letra A, de la letra A, un pequeño resumen para entonces, boom, nos vamos por ahí para abajo, de Rolling Pin. Estamos en el Sermón del Monte. Con nosotros el pastor Elliot, con nosotros. que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y vamos a comenzar con una pequeña sinopsis de el marco del sermón. La semana pasada pudimos ver que Beacon menciona la genealogía de Jesús. También menciona los 7 cumplimientos en Mateo. En Mateo, el primero fue Emanuel, que todos sabemos que es básicamente Dios con nosotros. Después menciona el nacimiento en Belén, Mateo 2:6. El texto de la profecía que estaba en Miqueas capítulo 5:2 significaba casa de pan. Y también menciona a Éfrata, y eso es lo que el Sanedrín, los escribas y los fariseos, los saduceos también le citan al rey Herodes. El punto número 3 era llamado de Egipto, que eso se encuentra en Mateo 2:15. De esta manera, otra profecía del Antiguo Testamento se revistió de un nuevo significado. O sea, cuando el Señor llama a el Señor que le aparece a José y le indica que ya estaba seguro para volver una vez más hacia tierra de Israel. El número 4 fue el llanto de Raquel, eso se encuentra en Mateo 2:18. El llanto que siguió la matanza de los niños fue el cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías 31:15. En la profecía, Raquel representa a la nación de Israel. Y era un hecho simbólico de que cuando los padres de los niños pasaran por alrededor o por la cercanía de la tumba, ellos lamentarían aún con Raquel sus niños. El punto número 5 fue llamado Nazareno. Eso está en Mateo 2:23. Y también cubrimos el término nazareno, que se emplea para cualquier persona que haya vivido por un tiempo o haya nacido en la región de Nazaret. ¿Y quién fue? Sería llamado, ¿quién era el nazareno? Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivió en esa región. Entonces, en Juan 1:46, Natán dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea que esa región de Nazaret era una región menospreciada, despreciada, y por lo tanto el Señor que salió de esa región iba a cargar los vituperios de esa región y del mundo entero. El punto número 6 fue la voz en el desierto en Mateo 3:3, y todos sabemos de quién habla la voz que clama en el desierto, de Juan el Bautista, el precursor del Señor.
porque él estaba enderezando el camino y preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. El punto número 7, una gran luz. Eso está en Mateo 4, del 14 al 16. El traslado de Jesús a Galilea fue un cumplimiento de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Los gentiles que vivían en Galilea vieron gran luz. Por eso es el término Galilea de los gentiles, porque en Galilea de los gentiles la numeración gentil era más populosa que la población de los mismos judíos. Entramos al marco del Sermón del Monte, que se conoce comúnmente como el Sermón del Monte, el primero de los 5 grandes discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice que es una exposición inteligente de la ley, de cómo armoniza con el nuevo pacto con Cristo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, eso está en Mateo 5, del 3 al 12, y luego describe el testimonio de los discípulos de Cristo que deben dar al mundo. Y podemos continuar porque tengo mucha, pero voy a continuar con el marco del sermón para terminar este repaso. Eso se encuentra en Mateo 5, del 1 al 2. Mire, estratégicamente Jesús subió al monte, o subió un poco al monte y se quedó en la falda del monte, porque estratégicamente desde ese lugar había como un eco que él podía hablar y claramente la voz se podía propagar. ¿Cuántos han estado entre medio de unos edificios y han hecho hey, hey, y han escuchado el eco? ¿Verdad que sí? Correcto. Se puede dar una comparación a cómo ese mensaje se transmitió a toda esa multitud que estaba ahí. Jesús trató de irse aparte para hablar con los discípulos, pero como mencionamos la semana pasada, Jesús tenía una personalidad magnética y el pueblo estaba hambriento de algún tipo de milagro, de algún tipo de señal para que el Señor supliera la gran necesidad que había en esa región. Gran parte de la vida y del ministerio de Jesús se desarrolló en los montes y cubrimos los diferentes los diferentes puntos o los diferentes lugares que el Señor se ha manifestado en los montes. Jesús se produjo en un monte muy alto. Las tentaciones de Jesús, eso está en Mateo 4:8. La sesión de enseñanza más famosa de Jesús, el Sermón del Monte. Jesús subió al monte orar, Lucas 6:12, se transfiguró en un monte, Mateo 17, del 1 al 8. Allí se declaró su preeminencia sobre Moisés y Elías y los representantes de la ley y los profetas. Yo creo que ya lo podemos dejar ahí porque tenemos cubrimos lo que es un rabí, un rabonai, pero eso era más para interés. Cubrimos lo que era un discípulo. Y yo creo que aquí el punto que quiero tocar fue la pregunta que me hiciste de que si el Señor escogió a los discípulos, a los 12 discípulos, antes del Sermón del Monte. Sí. Y si vamos a Lucas capítulo 6, del versículo 12 en adelante, el pastor tiene razón. Porque acuérdense que estos evangelios, Mateo y Lucas, son sinópticos. Sinópticos porque en la similitud de cada uno de ellos, ¿ok? En la similitud.
En Lucas capítulo, si me pueden seguir a Lucas capítulo 6, versículo 12. La palabra dice, en aquellos días él fue al monte orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó también Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, llamado de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y después de esto, en el versículo 20, es que entramos a la bienaventuranza a los ayes. Sí, yo estoy con el pastor que ya los discípulos estaban, ya los 12 discípulos o los 12 apóstoles ya habían sido escogidos. Sí. Fíjate, Elio, que viendo la serie en la televisión, lo hacen diferente, lo ponen como que eran como que 5 o 6 nada más, y entonces de ahí aparece Jesús en la bienaventuranza, perdón, en el Sermón del Monte. Si vamos a la serie, así que está, y luego termina él escogiendo por el camino a los demás. ¿Okay? O sea, pero la palabra es clara porque lo dice Lucas con claridad. Amén. También el pastor mencionó los géneros literarios. Y yo quiero tocar los géneros literarios, pero lo voy a hacer al final de la lección. Excelente. Bien, para entrar rapidito a la lección y poder sacarle esta lección. Estamos en el libro de Beacon, página 69, de naturaleza de los discípulos, su bienaventuranza. ¿Quién tiene la lectura? ¿Quién me puede colaborar con la lectura? Porque quiero que el pueblo se envuelva. Yo estoy ready. Ok, pues empieza, papito. Su bienaventuranza. Los pobres en espíritu, cada bienaventuranza comienza con la palabra bienaventurados, que recordaba a los oyentes el Salmo. Lenski comenta, bienaventurados, recitado una y otra vez. Suena como las las campanas del cielo, repiqueteando, y este infeliz mundo desde la torre de la catedral del reino, invitando a todos los hombres a entrar. La palabra griega Macarios significa dichoso, pero es obvio que las bendiciones contempladas en las bienaventuranzas no pueden ser expresadas en nuestro idioma por la palabra o concepto de felicidad. Ellas se refieren más bien a la dicha que solamente disfrutan aquellos que gozan de la salvación en Jesucristo. Hunter sugiere, bienaventurados quiere decir la felicidad de, y beatitud es la felicidad del hombre que en comunión con Dios vive la vida que es verdaderamente vida. Amén. Okay, amén. Amén. Mire, en la concordancia Strong, número 3107, bienaventurado en griego es Macario, que tiene por significado bendito, feliz, dichoso. O sea, extendiense o agrandarse, propiamente lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios, las ventajas que Él confiere. Mire, o sea que el Señor extiende sus beneficios cuando somos pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen su propia impotencia y en el que el Señor los satisface. Son los que reconocen sus debilidades y se rinden al poderío de Dios. Son los que vienen a Dios con la expectativa de que Dios es su sustento. ¿Cuántos creen esa palabra
que Dios es nuestro sustento. Amén. Amén. So, es una bendición ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos el yo a un lado y reconocemos nuestra bancarrota espiritual, ahí es cuando el Señor viene y nos exalta y nos bendice. Amén. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre digo, desconectado de la viña no podemos hacer nada. Cuando nos desconectamos, ¿qué sucede? ¿Ah? Cuando tú te cortas un dedo y no lo llevas rápido al doctor, ¿qué sucede? Se te pudre el dedo, ¿verdad que sí? Se pudre, se infecta. Pero cuando tú lo pegas para atrás, ¿qué sucede? Mira, cobra vida. Y así es nuestra vida espiritual cuando somos pobres en espíritu. Vamos a... Es una palabra, Eli, perdona que te interrumpa, que la primera vez que la escucho, la primera vez que yo la escuché fue en este libro, Beacon, y es la primera vez en mi vida que yo he escuchado esta palabra, beatitud. Amén. Y muy interesante esa palabra, porque vuelvo y digo, yo cuando son palabras nuevas, yo me las aprendo y las repito para que la gente diga que yo sé. Y es porque me la aprendí ayer, tú sabes, ya mañana la digo y wow, que muchas palabras sabe este tipo, no sabe, la aprendí ayer. Entonces, esta palabra muy interesante porque es sinónimo de bienaventuranza. Amén. Nada más y nada menos, sencillo. En inglés se usa mucho y no sabía. Oh, que yo hice aquí, Dios mío. Ay, Padre Santo. Beatitud, muy interesante. Amén. ¿Tiene algo más que añadir, pastor? No. Oh, ok. Que mientras yo voy aprendiendo, yo... Creía que venía con el significado y la raíz. No, porque está sencillo, pues, si tú lo buscas en Google, dice bienaventuranza. Amén, seguro que sí. Beatitud, bienaventuranza. Wow, ¿qué es eso? Bienaventuranza. Amén. Es más una palabra que los católicos utilizan más que los protestantes. Exacto, beato, porque de ahí es que sale beato fulano, beato sultano, beato monseñor, beato. Bienaventurado fulano, bienaventurado sultano, beato. Wilson tenía algo que decir. Quiero preguntarle al pastor Elio, cuando habla de las bienaventuranzas, me está hablando de muchos beneficios que recibe el hombre. Ahora, cuando se habla bienaventurado, el significado es dichoso, ¿correcto? Amén, seguro que sí. Se puede decir dichoso, bendito, feliz, pero dichoso es el más apropiado para esta aplicación. Usted tiene toda la razón. Dichoso, seguro que sí. Arn y Genghis escriban la traducción o la felicidad de o salve aquellos patrocinada por algunos puede ajustarse al original arameo, pero apenas si expresa el contenido en que la palabra Macarios tenía en los labios de los cristianos de la lengua helena. Juan Wesley ha sido seguido por un cierto número de más recientes traductores al adoptar la palabra feliz, pero quizá dichoso se acerque más a la realidad. Usted ve, Pastor Wilson, dichoso es la palabra que más se acerca. Mire, los pobres, dígame Jorge Crespo. Ok, yo busqué bienaventuranza, ¿verdad? Y yo busqué en unos comentarios y me salió bendición suprema. Amén, amén. Eso está muy bonita y me gusta. ¿Por qué? Porque al Señor mencionar bienaventurado, especialmente por la pobreza, por los pobres, amén. Aquí más se está refiriendo a los pobres en espíritu, amén. ¿Por qué? Porque los pobres en espíritu dependen totalmente de Dios. Por eso es que cuando nos conectamos con Dios, nuestro espíritu clama, Abba, Padre, Abba,
Padre. Amén. Y así es que tenemos que ser. Tenemos que dejar nuestro orgullo al lado, tenemos que dejar nuestros estudios, nuestros títulos y ser humildes y sencillos ante la presencia de Dios, y nos podemos conectar con el Señor para su bendición suprema. Buena adición, Jorge Crespo. Y abundando sobre eso, Elio, o sea, lo dijiste con claridad y reafirmo y voy a cooperar un poco más. En ese momento, los pobres en espíritu no eran los fariseos, ni eran los escribas, ni eran los religiosos que utilizaban sus títulos para enorgullecer y hacer sentir mal al otro, al que no tenía título, al que no tenía estudio, y los hacían sentir miserables. Miserable. Por eso es claramente, aquí hablamos, y se acuerdan que el domingo empezamos con el tema de la falsedad. Hablamos claramente, y esto viene también, la falsa creencia del yo, del egocentrismo. Esto es algo bien importante, porque ¿qué pasa? Que hoy en día todavía eso pasa. El titulaje, hay que llamarte reverendo, hay que llamarte doctor. Si tú no te llamas reverendo, si tú no me llamas reverendo, doctor, tú me estás ofendiendo. Tú me llamas porque yo lo he estudiado, yo me he fajado. Así yo escucho a una persona, hermano, no estoy hablando por hablar. No, yo me he fajado para ser doctor, tú me llamas doctor en la materia. Y eso no es ser pobre de espíritu. Eso es ser orgulloso. Y antes de la caída, dice claramente el proverbio, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando cae reventado. Por eso ni el título entra al reino de los cielos, ni los diplomas que tú tengas, ni los magna cum laude, ni los reverendos, ni los doctores, nada de eso entrará al reino de los cielos, hermano. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y también quiero abundar Juan Wesley. Juan Wesley es uno de los personajes que se estudia siempre en seminario, y este hombre fue fundador de la conferencia metodista, importante, tiene muchísimos libros y es un hombre que marcó de alguna manera en el protestantismo. ¿Se acuerda que yo hablé el domingo? Protestantismo. Este hombre es fundador de la conferencia metodista, Juan Wesley. Muy, muy importante que usted busque también información de él. Gracias. Amén. Mire, en los pobres de espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual. Lucas 6:20. Yes. Dice, bienaventurados vosotros los pobres. Pero mire esto, lo que dice Bicon aquí. Pero después de la cautividad babilónica, los pobres era una expresión empleada a menudo por piadosos, en contraste con los acaulados, perversos y mundanos opresores de los pobres. De modo que las declaraciones de Mateo y Lucas pueden tener igual significado. Quizá la mejor traducción del Mateo 5:3a sea la que nos presenta Gaspi. Dichosos los que sienten su necesidad espiritual. ¿Cuántos son dichosos en esa manera? Amén. Que sienten su necesidad espiritual, que no se sienten que lo han alcanzado todo. Mire, este camino es de día a día, escalando peldaños diariamente y no para atrás ni para coger impulso. Amén. Por lo que son bendecidos. ¿Por qué son bendecidos estos pobres? Porque de ellos es el reino de Dios. El reino de los cielos. Las bienaventuranzas se encuentran en forma de paralelismo sintético, un tipo de poesía hebrea en la cual el segundo verso completa el significado del primero. De este modo, aquí el segundo define con mayor claridad la connotación de bienaventurado. La primera de las beatitudes le apunta directamente a la necesidad del corazón del hombre. Fitch declara, pobreza de espíritu es esencialmente el destronamiento del orgullo. Y ya acabé de cubrir ese punto después de aseverar de que
Este mal es la propia naturaleza del pecado. Continúa diciendo, el orgullo es el pecado del individualismo desmedido, el mal del usurpador pretendiendo un trono que no le pertenece. El pecado que llena el universo con solo un ego, el pecado de destronar a Dios de su justa soberanía. Que Dios nos libre de caer en ese pecado. Amén. ¿Por qué? Porque toda la gloria y toda la honra es de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de G. Ávila que decía, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía a quién darle la gloria y la honra. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario del de la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar. Pastor, perdóname. Eso es Beatitudes en inglés, ¿verdad? Yeah. Ok. Está claro eso. That is basically the same meaning. El mismo significado. Pastor Wilson, léase letra B en la página 70. Dice, los que lloran. Mateo 5:4. Cuando uno se da cuenta que está en bancarrota de todo caudal espiritual que lo haría aceptable a Dios, uno será de los que lloran. Por esa realidad, Lloyd Jones escribe, el llorar es algo que sigue a la necesidad de sentirse pobre en espíritu. Y agrega, al confrontar a Dios y a su santidad y contemplar la vida que pretendo vivir, me veo a mí mismo, me absoluta impotencia y desesperación. Este llanto lleva al arrepentimiento y a la conversión, pero no se detiene allí. Continúa durante toda la vida del cristiano, concienzudo, lo más grandes santos dan cuenta con mayor profundidad cuando le falta para ser semejante a Cristo y lo lamentan. Solo un creyente superficial puede sentirse complicado consigo mismo. Ok, la promesa para los que lloran es porque ellos recibirán consolación. Esto viene primero en el consuelo del perdón y entonces en el placer de la comunión. En el Cristo compasivo está especialmente cerca de los que lloran. ¿Sigo o paro? Bueno, hasta ahí, gracias por tu colaboración. Mire, los afligidos son bienaventurados. Le espera un día de consolación. Esto no se refiere a las aflicciones debido a las vicisitudes de la vida. Es la aflicción que uno experimenta debido a la comunión con el Señor Jesús. Es un compartir activo del dolor de Jesús del mundo debido al pecado. Incluye no solo el dolor por el propio pecado, sino también dolor debido a la espantosa condición del mundo, a su rechazo del Salvador y a la suerte de los que rehúsan su misericordia. Estos recibirán consolación en el día venidero cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Y quiero dar un ejemplo. Aquí, esto fue un comentario que me envió Jorge Crespo. Jorge, gracias por esa adición. Mire, un ejemplo. ¿Cuándo ustedes se acuerdan de los mid-70s hasta los mid-80s que había un comercial en la televisión
Usted se acuerda del indio americano que iba descalzo caminando por la autopista y pasaban un grupo de americanos jóvenes bebiendo y tirando las botellas hacia el suelo. O sea que el indio veía la condición a cómo estaba el país y él lloraba por la condición a cómo debería ser. Y así mismo nosotros, como hijos de Dios, nos dolemos y lloramos y nos compungemos por este mundo en cómo está, a cómo debería de ser. Pero ese día llegará. ¿Cuánto están esperando ese día? Ese día yo lo estoy esperando con ansia. El día en que cuando suene esa trompeta y nosotros salgamos de aquí. Lo que hay que orar al Señor que todos estemos preparados para ese gran día. Si usted está llorando por cualquier condición, por cualquier pecado de algún familiar, aguántate un poquito más porque tu consolación va a llegar. Amén. Vamos a seguir. ¿Estamos claros? Jorge Crespo. Sí, yo quiero aportar. Yo llegué a la conclusión de los que lloran son aquellos que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, porque reconoce que han ofendido a Dios con ese pecado. Mire, ese punto que trajo Jorge, eso está excelente, excelente, porque los que lloran, amén, son los que sienten un dolor y se arrepienten. Acuérdense que dice la palabra que un corazón contrito y humillado, él no lo echa fuera. Amén. No importa cuántas veces hemos pecado, y esto no es licencia de libertinaje para nadie pecar, pero si usted ha pecado y se arrepiente, el Señor no lo echa fuera. Pastora Yadoli. Se puede decir que este verso se ha usado fuera de contexto cuando se dice de que los que lloran por muerte, mourners, porque la palabra es mourners. Por ejemplo, se murió mi hijo y alguien me escribe este texto, lo están usando fuera de contexto. Bueno, en cierto sentido, pero este puede tener doble significado. Amén. Porque usted llora por un ser querido y usted se rompe por dentro y clama a Dios y Dios envía a su Espíritu Santo a consolarlo también. Pues yo no diría que está fuera de contexto cuando se utiliza, pero se utiliza más profundo cuando uno llora por medio del arrepentimiento. Amén. Podemos decir como lloró Jesús cuando llegó a Jerusalén y sabía que él lloró. Y nosotros también como hijos de Dios debemos llorar por la forma del pecado. Por ejemplo, el mes de junio nos debe causar mucho dolor a nosotros cuando están hablando pride esto, pride aquello, porque esa palabra pride es orgullo que están yendo completamente contra Dios, no son pobres de espíritu y eso nos debe romper nuestro corazón a nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que estoy entendiendo que este versículo me está diciendo. Sí, creo que sí. Sí, y yo quiero añadir también algo a eso. Entiéndase, y por favor pido que me hagan caso acá. Entiéndase algo también, que la bienaventuranza es una contraprotesta a la ley. A la ley. Esto es importante que también se entienda. Los llorones en el Antiguo Testamento se pagaban. Había una gente que se dedicaban a llorar y se le pagaba. O sea, y los religiosos buscaban a los llorones para fiestas, para situaciones religiosas, para las muertes, para bodas o para situaciones así. Y por ende también yo me afino, y esto es una opinión mía personal,
que el mensaje del evangelio que iba a predicar Jesús iba a ser un mensaje totalmente contundente al corazón del hombre. O sea, no iba a ser un mensaje de alegría. Sí, el resultado va a ser alegría, pero el proceso va a ser tristeza. No sé si me están entendiendo. Su proceso totalmente es de dejarlo todo, de dejar todo atrás, porque mira el joven rico. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Dejarlo todo. Y dice que se entristeció por no dejarlo. En este caso, el llorar de esa manera que dice Yaro es válido, porque nosotros no se nos está pagando para llorar. Lloramos de tristeza, sí, lloramos porque nos afectó de alguna, pero también lloramos de alegría, también lloramos de gozo. O sea, de aquí en esta tela se pueden cortar diferentes pedazos. El papito creo que quiere decir algo. Me imagino que a donde caigo yo, que cuando estoy alabando a Dios y estoy dándole gracias a Dios que mis lágrimas no paran, ¿a dónde caigo yo en todo esto? Ahí mismo, bienaventurado, bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Cuando yo estoy alabando a Dios, no puedo, es imposible que los ojos míos estén secos. Un día hasta en la iglesia allá donde vivía Luis, el pastor le dice, ¿qué le pasa a ese muchacho que está llorando desde que llegó? Excelente, buenísimo. Hermana Evelyn, ¿usted tiene el libro? Ok, pues léase la letra C, Los Mansos, página 71. Los mansos, Mateo 5, versículo 5. A menudo el significado verdadero de la mansedumbre ha sido penosamente mal entendido. En demasiadas ocasiones ha sido interpretado en términos de una humildad autodestructora, negativa y casi falsa, pero en realidad es algo absolutamente distinto, aún en la forma en que nos hace relacionarnos con nuestros semejantes. El arzobispo Trench escribe sobre el tema. Es más bien una gracia interior afectuada en el alma, y su ejercicio es primera y principalmente en relación con Dios. Y agrega, es esa disposición de espíritu por la cual uno acepta como buenos todos los tratos de Dios hacia nosotros sin disputa ni resistencia. En la misma dirección, Fetch dice, la mansedumbre es rendimiento a Dios, sumisión a su voluntad, preparación para aceptar lo que Él pueda darnos y estar listos para ocupar el lugar más bajo. Amén. Simplificando los términos, la mansedumbre en sumisión a la voluntad divina. Esto no es principalmente negativo, sino positivo. Es un cumplimiento activo de su voluntad en nuestras vidas diarias. Jesucristo es el ejemplo supremo de esa mansedumbre. Este cumplimiento de la voluntad de Dios incluye una correcta valoración de uno mismo, estimación que conduce a no tener más alto concepto de sí que él que debe tener. Amén. Vamos a buscar Romanos 12:3. La palabra dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Continúa. Elio. Sí. Perdóname. Pero tú ves que la palabra es clara. Ahí el Espíritu Santo
le da, se revela al apóstol Pablo. Mire, hermano, mire, o sea, por eso yo soy un poquito conflictivo cuando hablo de este tipo de situaciones. El titulaje a mí me molesta, a mí me molesta la... ¿Sabes que reverendo no es? Se supone que tú no le digas a una persona reverendo. Se supone, o sea, y yo di un estudio sobre eso, creo que lo escribí en mi libro. Reverendo a una persona es una herejía. En la palabra, solamente en el Salmo 119, después le busco el versículo, aparece una vez reverendo solamente a Dios y a los hombres en la tierra. ¿Por qué hay que decirle reverendo? Explíqueme en eso para yo saber. Si usted llega a convencerme por la palabra que yo estoy mal, pues yo aprendo algo nuevo. Hay que decirle a la gente doctor, hay que decirle a la gente, hay que decirle reverendo, apóstoles, querubín, arcángel, hay tantos títulos. Y eso es lo que hace que daña a la persona. Bueno, ojalá no todos se dañen, pero eso lo que crea es un estereotipo de poder en el ser humano. Jorge Molina. No, es que no se oye. Ajá, ¿qué significa herejía? Herejía. Ay, Dios mío, espérate. Herejía es algo contrario a lo que es santo. Pero déjame buscarte el título, la contestación correcta para no mentirte. Idea o conjunto de ideas religiosas contrarias, no estaba muy lejos, a las dogmas religiosas, en este caso de santidad. Algo que sea contrario, algo que sea rechazado. En otro caso, el apóstol Pablo habla de anatema. En el libro de Gálatas, maldición. Anatema es maldición. No sé cómo se dice eso en inglés. Anatema es maldición. Herejía es un conjunto de ideas religiosas contrarias a las dogmas de una doctrina religiosa, eclesiástica. En este caso, nosotros creemos en nuestras convicciones de fe. Todo lo que sea contrario a tu convicción de fe, Jorge, todo lo que sea contrario a tu convicción de fe es una herejía. Ok, papá. Perdóname, Helio. Evelyn, continúa. En lo que concierne a los mansos, se nos dice que recibirán la tierra por heredad. El mundo cree que la manera de ganar es mediante la aserción de uno mismo. Pero Jesús dijo que aquellos que aceptan su voluntad algún día reinarán con él. Amén. Mire, una tercera bendición se pronuncia sobre los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. De natural, estas personas podrían ser impulsivas, temperamentales y aún gruñosas, pero al rendirse a Cristo se tornan apacibles y gentiles. Mateos 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre implica la aceptación de la humilde posición que uno tenga. El apacible es gentil y apacible en su propia causa, aunque pueda ser un león en la causa de Dios o en la defensa de otro. Los apacibles no reciben ahora la tierra por heredad. Más bien, lo que heredan es oprobio y desposesión. Acuérdense, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mucha gente se cree que porque le sirven a Dios, los problemas se le acabaron. Mire, los problemas van a venir. Pero lo bonito del caso es que cuando
vienen los problemas. Antes habría, como dice mi papá, habría el zafacón y salía por ahí cuanta rana y culebra de tu boca. Pero cuando viene ahora la prueba y cuando viene la tempestad, ¿qué sucede? Tenemos el Espíritu Santo que nos da ese temple y esa calma. Mire, pero un día, de manera literal, recibirán la tierra por heredad cuando Cristo el Rey reine durante esos 1000 años en paz y prosperidad. O sea que usted no quiere decir que porque usted sea manso, ¿ok? No quiere decir que usted va a ser un doorman que se va a dejar pisotear por todo el mundo. ¿Entiende? Usted tiene que ser sabio. La palabra dice, yo lo envío, hay que ser manso como paloma, pero astuto como la serpiente. ¿Ok? Usted para la defensa del evangelio puede ser un león, pero tiene que mantener su temple. Amén. ¿Por qué? Porque algún día va a recibir la tierra por heredad. Hermano Jorge Crespo. Bueno, yo quiero añadir 3 características, ¿verdad?, del hombre manso. Amén. Cordial, paciente, temeroso y no orgulloso. Amén. Usted ve que usted, porque sea manso, usted tiene que tener ciertas características. O sea que, ¿qué aprendimos en las lecciones antes? Que tenemos que tener un cambio de ¿qué? Un cambio de mente. Tenemos que tener el cambio de mente y tenemos que adoptar o renovar nuestra mente. ¿A la mente de quién? A la mente de Cristo. No a la mente de Helio para los 90. Ese Helio para los 90, eso era un garabato. ¿Entiendes? Pero ahora, el Helio de ahora tiene a quien tiene a Cristo. ¿Ok? El Helio de ahora no es un Helio que es contendioso, no es un Helio buscapleito, es un Helio manso y humilde. Mire que antes, y nosotros, la mayoría de los puertorriqueños somos así y más criados en el Bronx. Antes me cortaba un carro por al frente y olvídate. Muchacho. Yo andaba con la perra patía. Imagínate, loco por hacer alguna estupidez. Pero el Señor cambia y transforma. Porque ahora me hacen todos los cortes que quieran hacerme y yo digo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y literalmente, porque una cosa tú hablarlo y otra cosa es que te a veces quiero perder el temple, pero digo, bendícelo, Señor. Sí, pastor. Ahora, Helio, yo tengo una pregunta acá entre nosotros, sin que nadie se entere de aquí. Vamos a hacerlo entre nosotros internos. Esto no se va a enterar nadie. ¿Qué pasa si alguien toca, vamos a suponer, perdona que te utilice este ejemplo, porque vamos a diferenciar lo que es manso de lo que es la sabiduría, porque es importante, nosotros no podemos dejar ser una alfombra que nos pasen por encima. Hay que tener un carácter y eso hay que identificarlo. ¿Qué pasa si alguien viene y toca inapropiadamente a Marilyn? Pastor, yo ni quiero contestar esa pregunta, pero te voy a dar una anécdota que me sucedió, sí. Que me sucedió hace prácticamente 4 meses atrás. Yo salgo con el perrito al Central Park, porque yo vivo 3 cuadras del Central Park. Yo dije, vamos a llevar al perrito a caminar. Entonces yo veo a este individuo que viene detrás de mí. Y entonces digo, Señor, ¿qué será lo que quiere? Entonces, cuando tú tienes trayectoria, acuérdese que todo lo que yo soy lo llevo al ministerio. Muy bien.
Son las vivencias mías de la calle. Cuando yo veo a este tipo con el rabo del ojo, yo dije, este tipo no tiene buenas intenciones. Yo reduzco la velocidad, me pongo de lado a ver qué es lo que el tipo quería. Y usted me puede creer que ese tipo lo que quería era tirarme un piropo a mí. Entonces el tipo me tira el piropo y yo con mi esposa, y yo lo miro, le digo, sí, pastor, diga. Y yo digo, wow, pero ¿qué le pasa a este tipo? Este tipo como que se le fue la tapa. Y después yo digo, está bien. Y le dije, sigue por ahí. Y entonces pues él viene, se para, se vira para atrás, mira a mi esposa y dice, y esa mujer que anda contigo, si la cojo, esto, otro, bla, 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 bla. Yo le dije, Marilyn, aguanta el perro. Échate para el lado. Y voy y confronto al tipo y le digo, tú sabes que esa es mi esposa por más de 30 años. You know, el mejor consejo que te doy a ti es, por amor a Dios, camina y sigue tu camino. El tipo viene y se pone a gritarme, yo soy una drag queen, yo soy una queen, esto, otro. Le digo, tú eres una drag queen y yo soy un king. Vamos a ver quién manda más. Coge tu camino y arranca porque no voy a responder. Mire, porque usted sea cristiano, eso es. no quiere decir que usted va a ser el doormat de la gente. Mire, yo me airé, pero por la gloria de Dios no pequé. Porque dice la palabra airaos, pero no pequé. Muy bien. No abrí la boca a maldecirlo. Con palabra asertiva, hasta le tuve que gritar para que he knows that I mean business. Porque él rápido empieza, tenía como una bolsa y empieza a sacar como un puñal o algo. Yo le dije, a mí tú no me intimidas, yo vengo de las calles, tú me sacas el puñal, yo te lo voy a quitar y después no voy a responder. Lo mejor que tú haces es, sigue tu camino. Sigue, le dije, mírame a los ojos. Sigue, si tú valoras tu vida, sigue tu camino, le dije. Pero por dentro también, orando, Señor, que este tipo siga su camino y que no revire, porque entonces me voy a tener que defender. Te felicito, Elio, porque, o sea, tenemos que dividir, porque como yo lo dije, creo que los que estaban el domingo entendieron. Tenemos una total confusión de lo que son ovejas. Y las ovejas, cuando son mansitos y cuando no hablan, esas son una oveja. Y el pastor que habla duro es un lobo. Entonces, eso es bien importante porque tenemos que diferenciar. También hay una falsa humildad que se proyecta. Una falsa humildad porque hablan bajito. Hermano, todo esto yo lo concluyo en que pidámosle al Señor discernimiento al Espíritu Santo. Porque es difícil que personas como Elio, como yo, los que tenemos calle, se nos pasen gatos por liebre. Y aún así nos equivocamos. Aún así nos equivocamos. Pero la humildad y la mansedumbre no se debe confundir con que usted se deje pisotear. Ahora, no estamos aquí diciendo, no estamos dando una carta, ahora vamos a pelear y vamos a enredarnos en la calle. No, eso no es. Y tampoco a contestar. No haga como yo hice, el pastor es un mal ejemplo ese día. ¿Te acuerdas? Que yo le conté que yo me bajé ese día y el tipo me dijo, ay, con el chuchu. Y yo dije, aquí me... Y yo decía, mejor me meto para el carro, y la pobre Desi mirándome como si yo tuviera 3 cabezas. O sea, eso estuvo mal de parte mía, eso estuvo muy mal. Eso no es ser mansedumbre, eso es ser un mal cristiano. Yo di un mal ejemplo en ese momento. Un mal ejemplo, porque yo no soy yo para sacarme por el techo, yo soy una persona para sacarme por el techo. Ahora, haciendo en esta vida, es muy difícil en la calle, es muy difícil, muy difícil. Pero no somos todavía, no hemos llegado a la perfección. Amén. Esto es de gloria en gloria, de gloria en gloria. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La letra D es bien cortita. ¿Quién lo tiene? Lo puede ver. Ok, Jorge Crespolero.
You need to turn your mic. Mic. Porque tiene justicia. Estoy buscando la de porque yo tengo el digital. Ok, es la letra D. D. Hambrientos de corazón. Los hambrientos de corazón. Correcto. ¿Esa es? Ok, está bien. Una de las señales de vitalidad en un recién nacido es el hambre. Igual manera, los que han nacido de nuevo tendrán hambre y sed de justicia, lo que en las escrituras a menudo significa salvación. Para los tales es la promesa porque ellos serán saciados. El término griego es chortazo, de chorto, apacentar. El cuadro que ilustra de él es un ganado hambriento al que se le deja en la pastura hasta que se haya saciado. El verbo también significa satisfecho, que muy bien encuadra en el lugar. Fish observa la plenitud en la respuesta de Dios al vacío del corazón del hombre. Amén. Mira, en Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos con humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Miren, la justicia de Dios está garantizado para los que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas son tienen una pasión de justicia en su propia vida. Quieren ver honradez, integridad, rectitud en la sociedad. Esperan una santidad práctica en la iglesia. Estos quedarán abundantemente satisfechos en el reino venidero de Cristo. Serán saciados porque la justicia reinará y la corrupción dará paso a las normas morales más elevadas. Mire, como el pastor decía, nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Yo quiero que usted le repita esto conmigo. Yo soy un trabajo en progreso. Dígalo. 1, 2 y 3. Yo soy un trabajo en progreso. En inglés, I am a work in progress. Amen. Nosotros no tenemos dos alitas y estamos volando de un lado de la iglesia a otra. Mire, toditos nosotros tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra vivencia y tenemos nuestra forma de ser. Obviamente, deberíamos de ajustarnos más al carácter de Cristo, pero esto es de día en día. Por eso es que nos tenemos que sobrellevar los unos a los otros. Amén. Y cuando usted quiera un mundo perfecto, un mundo lleno de justicia, piense en lo venidero. Amén. Porque en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo vamos a ser tratados injustos. En este mundo, mire, ¿cuántas veces a usted le ha bajado a una persona bien nice y le han salido de atrás para adelante? ¿Verdad que sí? For no reason. Porque la palabra dice que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre. Mire, los aires están saturados de malicia y demonio. Entonces, no solo eso, las obras de la carne, cuando usted no tiene a Cristo, la carne se emperra
¿Y qué es lo que sale para afuera? Todas las obras de la carne. Por eso es que hay que andar en el espíritu, porque en este mundo, para tú obtener justicia, ¿ok? Muchas veces no los tenemos en este mundo. Amén. Pero lo bonito es que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a esperar ese día glorioso cuando Cristo regrese a la tierra. Mateos 5, ¿estamos claros con el hambre y sed de justicia? Amén. Pues seguimos. Los misericordiosos. Hermana Wendy, ¿usted tiene el libro? Léalo. Los misericordiosos, los que han recibido misericordia de parte de Dios, deben ser misericordiosos con sus semejantes. En la parábola de los dos deudores tenemos la más vivida ilustración cuán irrazonable es negarse a perdonar a otros. La parábola del buen samaritano nos da un excelente ejemplo de misericordia para con el necesitado. La misericordia ha sido definida como la bondad en acción. Bowman y Tapp sugieren que las bienaventuranzas aparentemente representan un poema arameo original realizado en 2 estrofas, de 4 versos cada una. Las primeras 4 describen primero un despertar al estado de insuficiencia de uno mismo. En segundo lugar, la determinación de volverse a Dios con arrepentimiento. Tercero, la adopción de una actitud constante de confianza únicamente en Dios. Y finalmente, el ardiente anhelo de adquirir la justicia total que constituye la salvación para el hombre. Fitch sostiene que la primera estrofa describe el nacimiento del cristiano y la segunda su vida como cristiano. Amén. Gracias, hermana Wendy. Mire, qué malo es cuando te perdonan a ti y tú no puedes perdonar al que te ha ofendido. Qué malísimo es eso cuando no tenemos misericordia con la otra persona. Ser misericordioso quiere decir ser activamente compasivo. En cierto sentido, significa refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. Eso está difícil. Que tú sabes que tú tienes la razón y tú sabes que, a veces es mejor, mire, morderse la lengua, pedir a Dios que nos ayude y seguir nuestro camino. La palabra es clara, dice que tenemos que orar por los que nos persiguen y orar por los que nos maldicen. Eso está bien, pero que bien difícil. Mire, el suegro mío me dice, wow, yo creo que para alguien alcanzar la salvación está bien terrible, porque es bien que la Biblia lo dice, pero cuando viene al mero hecho es bien difícil ponerla en práctica. Pero usted sabe cuál es la clave. La clave es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted anda en el Espíritu se convierte más fuerte que la carne y puede subyugar a la carne. Porque mire, en nosotros no hay nada bueno. Fuimos concebidos en pecado. Ese germen de pecado está en nosotros. Sí, pastora, ya lo vi. Cuando tú dices caminar en el Espíritu, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que le damos rienda al Espíritu y no a la carne? Miren, lo más sencillo, mucha gente se complica la vida con esto, pero esto es bien sencillo. A lo que más tú le dediques tiempo, va a tomar dominio de tu vida. Amén. Si tú le dedicas más tiempo al internet, a la televisor, al Facebook, al chisme, al trabajo, yo sé que hay que trabajar y eso
lo entiendo para nuestro sustento, pero hay gente que son workaholics. Hay gente que toman 2 trabajos para no congregarse, para tener esa excusa de no congregarse. Yo los conozco. Yo en mis muchos, tantos años de ministerio, yo he lidiado con tantas personas y es sencillo. Usted quiere andar en el espíritu, ore más, métase en la palabra, porque os parece que la palabra hay vida. ¿Por qué? Porque cuando usted deja la palabra y deja la oración y deja el ayuno, la carne se levanta y manifiesta son las obras de la carne. Y si usted busca en la palabra las obras de la carne, mire, es un listado de cosas horribles que por más pasivo que usted sea, todas esas cosas están en este estuche de muerte que se llama la carne. Jorge, sí, Jorge, dímelo. Yo, cuando uno verdaderamente oye la palabra y aprende qué haría Dios en esta situación, qué haría Cristo, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Yo los otros días tuve un accidente, raspé a un señor con el carro del trabajo y gracias a Dios que yo pude virar para no darle el cantazo. Y entonces, pues yo inmediatamente me paré y para auxiliar a la persona, pero aparentemente pues no le di muy duro ni le hice daño a la persona, pero vino para donde mí. Yo abrí el cristal para hablar con él, pero el tipo se metió dentro del carro a darme y empezó a mover las manos, pero no pude porque yo lo bloqueé y lo estaba aguantando. Y te digo que ni me dio coraje con él, ni discutí con él, solamente le dije, estaba pensando en ese momento, fue el espíritu que me dio, o sea, ¿qué yo haría en esta situación? ¿Qué Dios haría en esta situación? Y yo le dije, perdóname, fue mi culpa. Yo no me voy a ir, yo voy a responder a todo esto, no te preocupes. Y el tipo, entonces yo tuve que parquearme bien y el tipo me siguió creyendo que yo me iba a ir. Entonces me iba a bajar del carro, pero yo no quería bajarme porque tenía un presentimiento que el tipo me iba a atacar. Entonces yo me quedé dentro del carro para evitar la situación y le dije, cálmate, yo no voy a irme, yo voy a llamar a la policía, voy a llamar a la ambulancia y todo. Y no dejé que la situación se pusiera peor. Y a todo esto que al final yo hasta oré por él. Y permíteme orar por ti. Permíteme llevarte a tu casa, permíteme. Y yo sentí el espíritu y yo sé que ese Señor vio a Dios en mí. Gloria a Dios. Y yo en cada situación que yo paso diariamente, yo me pregunto, ¿qué haría Dios en esta situación? Y eso aguanta Jorge, la ira de Jorge. El querer reaccionar rápido. Y me ha funcionado todos los días, me funciona. Amén, Jorge, te felicito. La palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso fue un gran ejemplo que tú pudiste tener esa templanza y te dejaste guiar por el Espíritu, porque la palabra dice, sabemos que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, yo soy un hijo de Dios? Amén. Si somos hijos de Dios, hay que comportarnos como hijos de Dios. Pastor, diga. Sí, Jorgito, para que entremos en la dinámica de ir aprendiendo y ir diciendo lo que aprendemos. Acuérdate que el que pasó por la tierra, nuestro ejemplo, es Jesús. Jesús es Dios encarnado, pero acuérdate siempre, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Porque a ese es el que estamos imitando, ese fue el que Dios se encarnó para que lo imitemos a él. Algo importante, que yo hago una pregunta aquí. ¿Usted no se ha dado cuenta
de el cambio que ustedes han tenido, que hemos tenido, desde que usted aceptó y cambió y se convirtió y se arrepintió y la palabra ha venido a sellar su corazón? El Espíritu Santo automáticamente entra y usted es sellado con el Espíritu Santo. Ya usted tiene el Espíritu Santo. Usted, o sea, la palabra nos dice claramente que usted es sellado con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en Efesios, habla claramente, Efesios 1:13 y 2 de Corintios 1:22 sobre este tema. Ahora la pregunta es, ¿usted se ha dado cuenta de cómo el Espíritu Santo lo ha cambiado a usted? Que usted le ha dado deseo, por ejemplo, de coger a esa persona, reventarla, pero usted ha pensado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Fíjate cómo son las cosas, que ahora todo lo pensamos. Ahora nosotros, por no ofender a Dios, por no ofender la figura del que pasó por aquí y se humilló, lo pensamos porque el Espíritu Santo es tu convicción, esa es tu conciencia, tu conciencia. Ahora, hay algo que mencionó Helio que a mí me agrada, porque yo di un estudio una vez acerca de la llenura del Espíritu Santo. O sea, nosotros venimos de fábrica cuando aceptamos y nos convertimos, hay una medida de fe. ¿Es correcto o no es correcto? Hay una medida de fe. Ahora, nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para subir esa medida. Esa medida, porque si el vaso de nosotros no se mantiene lleno, llegará un momento que usted será probado y lo cogerán fuera de base. Fuera de base. Por eso yo le decía a alguien hoy, no me acuerdo a quién era, por eso es importante que tú estés conectado a los discipulados, que tú estés conectado a la palabra, que tú no dejes de faltar, que tú no faltes porque quieres faltar a la iglesia cuando puedes ir, que estés conectado totalmente, continuamente, porque el Espíritu Santo es un don para todos. Para ti, creyente, para nosotros es un don para todos. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento que nosotros creímos y aceptamos a ese Señor como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Pero es importante que nosotros tengamos relación con ese Espíritu Santo para que crezcamos en la relación. Jamás y nunca eso va a crecer si usted no se relaciona con su Espíritu Santo. Yo me estoy dando a entender. Es algo bien personal. Por eso es importante que tu relación con el Espíritu Santo sea uno y uno. Uno y uno. El Espíritu Santo no es porque tú quieres hablar con el pastor o quieres hablar con el pastor Helio o quieres hablar con el pastor Luis a ver lo que me dice. No, vamos a la palabra. Está bueno el comentario, está bueno la opinión, pero tu relación con el Espíritu Santo tiene que cambiar para bien. Porque si caminamos en el Espíritu, como dijo el pastor Helio, es porque tú tienes una buena relación con ese Espíritu Santo. Él nos lleva, dice Juan, a toda verdad. Él nos conduce a la verdad y a la justicia. Amén, tremendo, pastor, tremendo. Mire, imitamos a Dios cuando mostramos compasión. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Aquí no se refiere a la salvación. Más bien el Señor se refiere a la misericordia necesaria para la vida cristiana y la misericordia en el día futuro en que las obras de cada uno serán revisadas. Primera de Corintios 3, del 12 al 15. Si alguien no ha sido misericordioso, no recibirá misericordia. Es decir, sus recompensas disminuirán en consecuencia. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a ser galardonados cuando lleguemos al cielo? Amén. So, si usted no quiere que su galardón se disminuya, ¿ok? Pues aplique la misericordia.
y usted va a poder alcanzar misericordia. Sí, pastora, ya lo leí. Me vino así a la mente que más luego Jesús está dando una parábola, creo que es, de la persona que debía y le cubre la deuda, lo deja ir y él sale y allá coge al otro por el cuello porque no quiso pagar. Pues, parece que este punto lo tenemos que aprender. Misericordia. Sí, yo creo que Beacon lo menciona. Yo creo que eso está en Mateo 10. Sí, lo menciona. Del 23, los deudores. Mateo 8, del 23 al 35. Sí, lo menciona. Estamos claros en lo que en los bienaventurados los misericordiosos. Ok, pues seguimos. Ok. Ahora estamos en la letra F, los limpios de corazón. ¿Quién tiene el libro? Yo leo, déjame leer, que nunca me dejan leer, Ok, pastor, es que le quiero dar la oportunidad. Yo sé, pero déjame leer para curarme aquí, para un curete. Cúrate. Acerca de esta condición, escribe Wendon, aquí se nos presenta un rasgo de carácter que solo el Espíritu de Dios puede producir. Es la santificación. Eso escribe Wendon. McLaughlin escribe, un corazón puro es aquel en el que no se encuentra nada contrario al amor de Dios. Muy buen comentario ese. Repito, McLaughlin escribe, un corazón puro es aquel en el que no se encuentra nada contrario, que todo lo que está en el corazón es el amor de Dios. En otras palabras, Jesús declaró que solo los de limpio corazón verán a Dios. Esto se refiere a la vida presente y a la vida futura. El pecado es como la tierra en los ojos, nubla la visión y distorsiona el panorama. Podemos llegar a tener plena comunión con Dios solamente cuando nuestros corazones hayan sido limpiados de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La pureza de corazón es el final y resumen de las bienaventuranzas previas. Aquí queda implicada claramente la posibilidad de tal rectitud interna y también que es indubitable tanto por las escrituras como por la experiencia universal, que nadie nace puro. Jeremías 17:9. Los corazones solo pueden llegar a serlo cuando son purificados. La cultura humana no limpiará las profundidades de la corrupción. Muy buen punto. La cultura humana no limpiará las profundidades de la corrupción. Es menester una obra de la gracia divina. El corazón debe ser limpiado de su orgullo. Proverbios 16:5. Si no, en lugar de ser pobre en espíritu, uno será altivo y presuntuoso. En lugar de estar arrepentido, uno que lamenta de veras, estará satisfecho consigo mismo. En vez de manso, será un obstinado e impetuoso. El corazón también debe ser purificado del doble ánimo. Santiago 4:8, de los celos y la contención, Santiago 3:14, y de la incredulidad, Hechos 3:12. Amén. Vi con los comentarios que usa, está fuera de liga. Tremendo. Mire, cuando tenemos pecado en nuestra vida, cuando no somos limpios y puros de corazón, tenemos la vista nublada. Por eso Jesucristo dice, quítate la mota de tu ojo, quítate la viga de tu ojo, ¿ok? Antes de tratar de quitarle la mota del ojo al hermano. O sea que cuando usted no está limpio de corazón, ¿qué es lo que sucede?
usted comienza a ver los defectos y los errores de su hermano. Amén. Ahora, no ve todas las imperfecciones que usted mismo tiene. El de corazón limpio es aquel cuyos motivos no son mezclados, que tiene pensamiento santo y la conciencia limpia. Mire, cuando usted no tiene la conciencia limpia, yo le puedo hablar de eso, porque eso lo viví yo muchos años. Cuando usted no tiene la conciencia limpia, hasta pierde el tren del sueño. Mucha gente toma pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque no tiene su conciencia limpia. ¿Por qué? Porque no tiene su conciencia ni su corazón limpio. La expresión verán a Dios se puede entender de varias maneras. Primero, los de corazón limpio ven a Dios ahora por medio de la comunión en la palabra y el espíritu. Si usted quiere ver a Dios, usted se mete en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la revelación de Dios mismo. Usted quiere ver a Dios, viva en el espíritu. Verán a Dios cuando Cristo vuelva. Si usted quiere ver a Dios literal, usted tiene que ver a Dios, esperar cuando Cristo venga, o usted se muera o ocurra el rapto. Amén. So, para ver a Dios tienes que tener limpio de mano y puro de ¿qué? De corazón. Por eso es que Jesús dijo que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños se pelean y al ratito están compartiendo un jugo, están compartiendo un juego. Amén. So, hay hermanos, mire, que se pelean y dejan de hablar por años, por meses. La palabra es clara. Dice, si cuando lleves tu ofrenda al altar te acuerdas que no dice que tú tienes, dice que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Y esa es la parte más difícil, Helio. Esa es la parte más difícil. Esa es la papa caliente. Porque, mira, yo te digo, en estos 8 años como pastor, yo te digo una cosa. Esto ha sido fuego a la lata, hermano. Fuego a la lata. Y es increíble lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Porque no es para agradarnos, porque si es para agradarnos a nosotros, no haríamos nada. No haríamos nada. Para agradar a Dios. Dejar tu ofrenda en el altar. En vez de estar predicando y haciendo pamplina. Hermano, vaya, reconcíliese con su hermano. Pida perdón. Pida perdón, porque oye como lo ponen siempre en Facebook. No, hay que perdonar, pero nadie dice hay que pedir perdón. Hello. Se cruzaron las llamadas aquí. Todo el mundo habla, hay que perdonar. Porque es el espíritu de víctima, Helio, el espíritu de víctima. Yo soy víctima, me hicieron daño. Hay que perdonar, ok, pero nadie se acuerda de que hay que pedir perdón. De que usted tiene que disculparse y que nosotros tenemos que también operar en la doble vía del perdón, hermano. Es duro, es fuerte. Hermana Wanda, lea la letra G, los pacificadores. Wanda Rosa. Estoy buscándolo, dame un minuto. La G, los pacificadores. Santiago dice que en su epístola que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Aquí es en el orden. Solamente los puros de corazón son los que han sido limpiados de la naturaleza carnal, causa de toda lucha interior,
pueden tener en su plenitud la paz de Dios en su alma. Un corazón dividido carece de paz. Solamente la paz de Cristo, cuando está nos controla, puede hacernos pacificadores. Todos tenemos adversiones de un buscapleitos, pero el desafío al cristiano es: ¿soy yo un pacificador de la comunidad, en la iglesia, en el hogar? Este último constituye la más difícil de todas las pruebas. Los hijos de Dios. Así está en griego, sin artículos. Cuando esta lengua clásica lo omite, pone énfasis en la clase o el carácter. Cuando la gente pone paz, será llamado hijo de Dios, porque aún como él, en el pensamiento oriental, la palabra hijo de implica tener la naturaleza de. Gracias, hermana. Mire, el Señor no está refiriéndose a personas con una disposición pacífica o que les gusta la paz. Se refiere a aquellos que intervienen activamente para hacer paz. Y mire, y tenemos que tener nuestro rol como cristianos y como ovejas hay que tomar énfasis en eso, que nosotros somos ovejas, pero no somos llamados a ser víctimas. Amén. Somos codependientes de Cristo. Dependemos totalmente de Cristo, pero no quiere decir que usted se va a echar a morir, a dejar que todos le pasen por encima. Amén. ¿Por qué? Porque los pacificadores, mira, Dios cuando llamó a los discípulos, amén. ¿Quién era Pedro? Pedro era un celote. Un revolucionario. Era un judío nacionalista revolucionario que si tenía que matar para llevar a cabo su agenda, lo hacía. Pero cuando llegó el Mesías, todo cambió. Todo cambia, todo cambia. Mire, lo natural es contemplar los conflictos desde un lugar seguro. La acción divina es buscar el medio para alcanzar la paz, aunque recibamos injuria y descalificaciones. Wow. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Al hacer la paz, los creyentes se manifiestan como hijos de Dios. Y Dios un día los reconocerá como personas con su carácter. O sea, usted puede ser que en el mundo usted era un buscapleito. Usted puede ser una persona que era un fósforo, que solo con una se prendía como con un manilletazo nada más. Pero Dios te llama bienaventurado porque tú tomaste ese carácter explosivo y se lo depositaste en las manos de Dios y Dios te convirtió en un hijo de paz. Amén. Y fíjate, Elio, me gusta lo que dice Wandita, leyó ahí: un corazón dividido carece de paz. Y eso tiene una connotación bien poderosa. Un corazón dividido carece de paz. Porque no puede tener un corazón lleno de rencilla y decir que tiene paz. No, no. O tienes paz o no tienes paz. Y ya. Amén. ¿Quién quiere leer el último H? Letra H, rapidito. El que lo tenga rapidito. Yo lo tengo aquí yo. Los perseguidos. 5, 10 al 12. Pastor, guarda mercado. Quiere. Dale. Porque también Vela también lo tenía. Vela lo tenía por ahí también, bendito. La pobre Vela. Los perseguidos.
Algunos eruditos consideran que las bienaventuranzas son 9. Otros cuentan 8, considerando al verso 11 como una extensión del 10. Seguiremos este último método. No debemos dejar de notar que los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Algunos mártires autoproclamados se quejan de ser perseguidos por causa de la justicia, cuando realmente no son por la propia necedad. Cuando se les critica por actuar o hablar imprudentemente, ellos citan esta bienaventuranza. Por eso es solo adulterar la palabra de Dios. Segunda 4:2. Y los cristianos perseguidos les indica: gozaos y alegraos. Jesús cita el ejemplo de los profetas que fueron perseguidos en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero en la actualidad, él mismo es nuestro ejemplo supremo de lo que está detallado en el verso 11. Alguien ha dicho que las bienaventuranzas constituyen una autobiografía de Cristo. Las virtudes de Jesús magnifican en el Sermón del Monte son exactamente opuestas a las admiradas por los griegos y los romanos de su época. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritus, los limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos, los que lloran, los mansos, los misericordiosos y los que tienen hambre y sed de justicia. Esto corre diametralmente opuesto al espíritu de la edad. Bauman y Tabb lo expresan de la siguiente manera: parece entonces que nuestro bendito Salvador está presentando una personalidad salvada, forzada a vivir en un mundo perdido. La justicia rodeada por el vicio, por las consecuentes tensiones así creadas. Amén. Mire, bienaventurados se trata de aquellos que padecen persecución, bien importante, no por sus malas acciones, sino por causa de la justicia. A estos creyentes que sufren por hacer lo recto, se les promete en el reino de los cielos. Su integridad condena a un mundo impío y desencadena su hostilidad. La gente odia una vida recta porque denuncia su propia injusticia. ¿Qué sucedió con los profetas en el Antiguo Testamento? Mire, los odiaban a muerte. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede dar un lado de cómo murió Juan el Bautista? They cut his head off for speaking the truth. Mire, él le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y él lo odiaba, lo odiaba. Mire, la mayoría de los profetas sufrieron una muerte horrible, horrible. ¿Por qué? Porque cuando usted habla la verdad, mire, la palabra dice: compra la verdad y no la venda. Cuando usted no vende la verdad, cuando usted lo que habla es la palabra de Dios, usted va a caer mal. Ahora, un check engine light que le voy a decir: cuando todo en tu vida te va bien y tú no tienes oposición, chequéate, hazte un análisis de lo que está pasando. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo la voluntad correcta de Dios. Estoy en el plan y la disposición de Dios. Estoy marcando el paso de la soberana vocación. Estoy hablando de Cristo en mi trabajo. O soy una cosa en el trabajo y soy otra cosa en mi casa y soy aún más santo en la iglesia. Amén. Tenemos que testificar, tenemos que hablar de la grandeza, porque hay un alma allá afuera sediento de Dios.
Y no es lo mismo tú tener uno y un tú y tú con una persona que una persona escuchar un mensaje de Facebook. Cuando tú puedes hablar personalmente de quién tú eras, cómo tú eres ahora, eso marca la diferencia. ¿Ok? Abre tu boca y puedes que padezca un poco de persecución, pero la gracia de Dios va a estar en ti y sobre ti y alrededor de ti y cubrirá todo tu entorno. Amén. Vamos a seguir. Mateo 5:14. Esto es su influencia. Bella, tienes el libro, página 74, número 2. Su influencia. Elio, ¿por qué no lo dejamos? Mi opinión, ¿por qué no lo dejas hasta ahí? Porque van a ser las 9. Amén. Entonces, lo seguimos la próxima semana. Pues tú tienes que decir algo también de los géneros literarios. Perdóname, Yaro. ¿Y por qué no hablar de esa última parte de que summarizes esa parte? Sí, eso es lo que te iba a mencionar. Esa parte que Fitch menciona está sumamente interesantísima. Míralo, pastor. Me encanta. Mira lo que dice. Fitch presenta uno de los mejores resúmenes de las bienaventuranzas. Y lo voy a copiar, lo voy a poner en Facebook y le voy a dar el crédito al hombre. Dice así: se dividen naturalmente en 4 partes separadas. Oye eso, Helio, mira qué brutal está esto. Yo nunca había visto esto. Las 3 primeras nos muestran a un hombre volviendo del pecado a Dios. Vamos a resumirla. ¿Quién me lee las primeras 3 bienaventuranzas? Rapidito. Las primeras 3 bienaventuranzas. I can read it. Okay. Dime, mamá. Ok, aquí dicen las 3 primeras. No. Muestra. No. Well, dígame cuáles son las primeras 3 bienaventuranzas. Las primeras 3 bienaventuranzas. Vaya a la Biblia. Porque quiero. Okay, wait, let me look at the Bible. Sí, yo estoy leyendo acá la parte. Yo lo que quiero es corroborar con esto. Dice aquí, se divide naturalmente en 4 partes separadas. Las 3 primeras nos muestran a un hombre volviendo del pecado a Dios. ¿Cuáles son las primeras 3 bienaventuranzas que Jesús nos dijo? ¿Las leo? Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Esas 3 primeras nos muestran, quédate ahí, Wandita. Bella, sígueme leyendo donde está Fitch. Esas 3 primeras nos muestran a un hombre volviendo del pecado a Dios. Acuérdate que él vino a buscar lo que se había perdido. Y esta es la parte donde deja el pecado y entra a Dios. Síguelo, Bella. Y la cuarta nos... you want me to read that? Oh, y la cuarta nos presenta a Dios volviéndose al pecado y vistiéndole con la justicia de Cristo. Aguántalo ahí. ¿Cuál es? Okay. Aguántalo ahí. ¿Cuál es la cuarta, Bandita? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Muy bien, esa otra. O saciados. Saciados, sí. Esa es otra la mía dice harto. Tú no estás bien porque estás buscando. Estoy harto, estoy harto. Mira, la cuarta nos presenta a Dios volviéndose al pecador y vistiéndole con la justicia de Cristo. Eso está poderoso, hermano. Oh, gloria al Señor. Mira, hermano, repítalo una vez más. La cuarta nos presenta a Dios, Padre, volviéndose al pecador y vistiéndole con la justicia de Cristo. Entonces, síguelo, Bella. Las 3 siguientes nos muestran al recién nacido Hijo de Dios haciendo las obras de justicia entre los hombres. Aguántate. ¿Cuáles son las otras? Aguántate, mamá. ¿Cuáles son las otras 3?
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este hombre Fitch nos dice que el recién convertido, la nueva criatura, el recién, dice aquí, él dice aquí, el recién nacido hijo de Dios, haciendo ahora las obras de justicia. Ahora nosotros tenemos que comenzar a hacer lo que no hacíamos en el mundo. Ahora hacer las obras de justicia. Y lo último, Bella dice. Y la bienaventuranza final muestra cómo reaccionan los humanos. ¿Qué dice la última? Primero están las 3 gracias del alma contrita. Segunda, por la respuesta de Dios en su misericordia, justicia y gracia. Enseguida continúan las 3 gracias del alma comisionada, seguidas por la respuesta del mundo en precisión y reproche. En persecución y reproche. ¿Cuál es la última, Wanda? Las dos faltan dos. Bienaventurados los que padecen de persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuantos os vituperáis y os persiguen y dirigen de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Y después nos da el salvoconducto, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, porque así fue que los persiguieron. O sea, en otras palabras, esto, y qué bueno, Helio, qué bueno que estamos hablando de esto, porque este es el punto, el status quo de un verdadero hijo de Dios. El maestro nos dijo, si tú no estás pasando aflicción o algún tipo de esta situación, hazte un análisis, algo que estás haciendo, porque hay una ley divina que dice que en el mundo tendremos aflicción, lo dijo Jesús, y eso es una ley divina dicha por él. En el mundo tendremos aflicción, mas confía que él ha vencido al mundo. Y esto también nos ayuda hablar acerca de el tema que estamos corriendo, cuidado con la falsedad, que por ahí se vende un evangelio de rosas, de prosperidad y de que todo es lindo y que todo es bello. Sí, el evangelio, el final de lo que nosotros hagamos será bello y será hermoso. La conquista será bella y será hermosa, pero para poder conquistar hay que luchar y hay que trabajar fuerte, hay que caminar. Y esto no es el más que corra, esto es el que persevere hasta el fin. ¿Ok? Tener una carrera de resistencia hasta llegar al final. Un aplauso a nuestro maestro, tremenda clase. Esto estuvo a otro turro, a otro nivel, Pastor, y quiero felicitar a todos los estudiantes, todos que se motivaron y participaron. De eso es lo que se trata. Amén. So, yo quiero que ustedes se den un aplauso ustedes mismos. Y rieguen la voz, que esto se pone mejor cada día. Que vengan para acá. Yo no sé, pero aquí faltan gente. Aquí como que la gente se está yendo. Tracy, yo la llamé. Tracy no se sentía bien de salud, pero ella va a ver el video. Y faltan algunas personas, faltan algunas personas que yo sé que van a ver el video. Rieguen la voz, todavía estamos en espera de una bendición que va a llegar. Hermanos, no le he hecho llegar la calificación de su reflexión. No, por favor, denme un break para poderlos calificar. Yo los voy a calificar. Los próximos los calificará el maestro Elliot. Si Dios lo permite. Ay, déjame pagar aquí.